Arizona Diamondbacks vs Kansas City Royals, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Diamondbacks en Royals, Ryne Nelson abrirá para Arizona. Nelson en 18 apariciones en el año tiene una efectividad, ERA, de 4.78 y un WHIP de 1.39. El derecho poncha al 17% y otorga el 5.5% de bases por bolas. Lanza rodados en un 41.4% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Michael Wacha abrirá para KC. Wacha en 17 aperturas en el año tiene una efectividad, ERA, de 3.55 y un WHIP de 1.20. El veterano poncha al 21.4% y otorga el 7% de bases por bolas. Lanza rodados en un 41.4% con 0.84 jonrones por cada 9 entradas. KC tiene un diferencial de más 6-8 carreras en casa. Batean para 270 en casa. Arizona en sus últimos 10 juegos batea para 236. Su bullpen tiene una efectividad de 4.43 en la carretera. Los Royals han ganado 8 de los últimos 11 juegos. KC está 20-6 como favorito en casa con un retorno de más 6.20 unidades. Juega Kansas City menos 125. Baltimore Orioles vs Miami Marlins, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Orioles en Marlins, Chase McDermott abrirá para Baltimore. McDermott hará su debut en la MLB. El derecho fue seleccionado en la cuarta ronda en 2021 por Wall Street y ha mostrado números respetables en las ligas menores en las 2 últimas temporadas. Esta temporada en AAA participó en 20 juegos con una efectividad, ERA, de 3.96 y un WHIP de 1.43, ponchando a 129 bateadores en 91 entradas de trabajo. Edward Cabrera abrirá para Miami. Cabrera tiene 8 aperturas con una efectividad, ERA, de 7.36 y un WHIP de 1.67. El derecho poncha al 28.1% y otorga el 13.1% de bases por bolas. Lanza rodados en un 44.2% con 2.45 jonrones por cada 9 entradas. El picheo de Baltimore limita a los oponentes a un promedio de bateo de 211 en la carretera. Miami batea para 229 en casa. Su bullpen tiene una efectividad de 4.08 en casa. Han perdido 7 de los últimos 11 juegos. Juega Baltimore con línea de carrera menos 1.5 a más 1.15. Boston Red Sox vs Colorado Rockies, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Red Sox en Rockies, Nick Pivetta será el abridor por Boston. Pivetta en 15 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.87 con WHIP de 1.09. El veterano poncha al 29.4% con 6.4% de bases por bolas. Los rodados son 31.9% con 1.44 jonrones por 9 entradas. Cal Quantrill es el abridor por Colorado. Quantrill tiene 20 aperturas con una efectividad de 4.15 y WHIP de 1.34. El derecho poncha al 18% con 8.9% de bases por bolas. Los rodados son 46.3% con 1.16 jonrones por 9 entradas. Boston ha tenido problemas en este viaje después del descanso, perdiendo 4 seguidos. El bullpen de los Red Sox en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.40. Colorado ha ganado 6 de 8 en casa después de ganar el primer juego de esta serie. Los Rockies tienen un récord de 23-28 como desfavorecido en casa con un retorno de más 3.33 unidades. El equipo con Quantrill tiene un récord de 10-10 con un retorno de más 5.21 unidades. Juega Colorado más 1.45. Chicago White Sox vs Texas Rangers, predicción MLB, 24 de julio de 2024. White Sox en Rangers, Chris Flexen abrirá para Chicago. Flexen ha participado en 21 juegos con una efectividad, ERA, de 5.22 y un WHIP de 1.40. El derecho poncha al 17.1% y otorga el 9.3% de bases por bolas. Lanza rodados en un 36% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Nathan Eovaldi es el abridor para Texas. Eovaldi tiene 17 aperturas con una efectividad, ERA, de 3.36 y un WHIP de 1.07. El veterano poncha al 23.6% y otorga el 6.5% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 48.9% con 1.18 jonrones por cada 9 entradas. Chicago está bateando para 223 en la carretera. El picheo de los Rangers limita a los oponentes a un promedio de bateo de 205 en casa.
Su bullpen tiene una efectividad de 3.04 en casa. Ambos equipos en sus últimos 10 juegos batean para 190. Texas está 34-15 al under en casa. Juega Chicago y Texas al under 8. Cincinnati Reds vs Atlanta Braves Juego 1, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Reds en Braves, Frankie Montas será el abridor por Cincinnati. Montas tiene 18 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.85 y whip de 1.36. El derecho poncha al 18.8% con 9.9% de bases por bolas. Los rodados son 41.1% con 1.42 jonrones por 9 entradas. Se espera que Alan Winans comience por Atlanta. Winans en su debut de 2024 permitió 6 carreras limpias con un ponche en 5 entradas en casa contra los Mets. El derecho fue seleccionado en la ronda 17 en 2018. En AAA este año tiene una efectividad de 2.74 con whip de 1.10 en 82 entradas ponchando a 75 bateadores. El picheo de Cincinnati permite un promedio de bateo de 214 en la carretera. Atlanta en sus últimos 10 juegos está bateando 220. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 2.78 y el equipo ha estado tendiendo a la baja en casa. Juega Cincinnati y Atlanta por debajo de 8.5. Cincinnati Reds vs Atlanta Braves Juego 2, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Reds en Braves Juego 2, Nick Martínez es el abridor por Cincinnati. Martínez apareció en 28 juegos produciendo una efectividad de 3.88 con whip de 1.13. El derecho poncha al 18.9% con 3% de bases por bolas. Los rodados son 37% con 0.75 jonrones por 9 entradas. Chris Sale comenzará por Atlanta. Sale tiene 18 aperturas con una efectividad de 2.70 y whip de 0.95. El zurdo tiene una tasa de ponches elite del 32.4% con 5.6% de bases por bolas. Los rodados son 48.1% con 0.57 jonrones por 9 entradas. El picheo de Cincinnati mantiene a los oponentes con un promedio de bateo de 216 en la carretera. El bullpen de los Braves en casa tiene una efectividad de 2.83. Los Reds batean 231 en la carretera. Atlanta tiene un récord de 32-16 a la baja en casa. Juega Cincinnati y Atlanta por debajo de 7.5 en el juego 2. Detroit Tigers vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Tigers en Guardians, Jack Flaherty abrirá para Detroit. Flaherty en 17 aperturas en 2024 tiene una efectividad ERA de 3.13 y un whip de 0.96. El veterano tiene un porcentaje de ponches del 32.4% y un 4.3% de bases por bolas. Los rodados son del 43.6% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Tanner Bibee abrirá para Cleveland. Bibee en 20 aperturas tiene una efectividad ERA de 3.58 y un whip de 1.11. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 27.8% y un 6.6% de bases por bolas. Los rodados están en el 36.6% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Detroit en sus últimos 10 juegos está bateando para 217 mientras que los Guardians están en 208. Los Tigers han ganado 7 de los últimos 10. Están 16-13 cuando se les da una línea entre más 1.09 y más 1.39 con un retorno de más 6.38 unidades. Juega Detroit más 1.32. Houston Astros vs Oakland Athletics, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Astros en Athletics, Hunter Brown es el abridor por Houston. Brown ha aparecido en 20 juegos en 2024, entregando una efectividad de 4.14 con whip de 1.36. El derecho poncha al 24.7% con 9.2% de bases por bolas. Los rodados son 46.4% con 1.21 jonrones por 9 entradas. JP Sears será el abridor por Oakland. Sears tiene 20 aperturas con una efectividad de 4.49 y whip de 1.28. El zurdo poncha al 17.6% con 7% de bases por bolas. Los rodados son 37.2% con 1.35 jonrones por 9 entradas. Oakland en sus últimos 10 juegos está bateando 283 y anotando 7.6 carreras por juego. Los Astros en este periodo están bateando 234.
El bullpen de los Athletics en casa tiene una efectividad de 3.65. Han ganado 8 de 11 en casa después del primer juego de esta serie. Houston tiene un récord de 24-27 en la carretera con una pérdida de menos 6.74 unidades. Juega Oakland más 1-3-8. Los Angeles Angels vs Seattle Mariners, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Angels en Mariners. Griffin Canning es el abridor para Los Ángeles. Canning tiene 20 aperturas en la temporada con una efectividad ERA de 5.20 y un WHIP de 1.42. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 15.7% y un 8.2% de bases por bolas. Lanza rodados en un 41% con 1.62 jonrones por cada 9 entradas. Luis Castillo abrirá para Seattle. Castillo en 21 aperturas tiene una efectividad ERA de 3.55 y un WHIP de 1.16. El veterano poncha al 23.5% y otorga el 6.9% de bases por bolas. Las bolas en el suelo están en el 39.2% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Seattle batea para 206 en casa mientras que su cuerpo de lanzadores limita a los oponentes a un promedio de bateo de 202 en casa. El picheo en la carretera limita a los oponentes a un promedio de bateo de 234. Batean para 228 en la carretera. El bullpen de los Mariners en casa tiene una efectividad de 2.95. Están 33-17 al under en casa y 12-7 al under con Castillo. Juega la Seattle al under 7. Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Brewers en Cubs. Joe Ross comenzará por Milwaukee. Ross en 9 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.50 con WHIP de 1.38. El veterano poncha al 18.9% con 8.6% de bases por bolas. La tasa de rodados es de 42% con 0.86 jonrones por 9 entradas. Justin Steele será el abridor por Chicago. Steele en 15 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.07 con WHIP de 1.02. El zurdo poncha al 23.5% con 5.4% de bases por bolas. Los rodados son 42.4% con 0.79 jonrones por 9 entradas. Los Cubs batean 227 en casa. El bullpen de Milwaukee ha tenido buen desempeño en la carretera y también sus bates, ya que batean 253 y tienen un diferencial de carreras de más 3.9. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.12. Juega Milwaukee más 1-2-8. New York Mets vs New York Yankees, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Mets en Yankees, Sean Manaea abrirá para NYM. Manaea tiene 19 aperturas en 2024 con una efectividad ERA de 3.73 y un WHIP de 1.24. El zurdo poncha al 22.9% y otorga el 9.7% de bases por bolas. Lanza rodados en un 36.1% con 0.89 jonrones por cada 9 entradas. Gerrit Cole es el abridor para NYG. Cole en 6 aperturas tiene una efectividad ERA de 4.60 y un WHIP de 1.40. El veterano poncha al 26.6% y otorga el 7.8% de bases por bolas. Lanza rodados en un 32.9% con 1.84 jonrones por cada 9 entradas. NYG batea para 230 contra lanzadores zurdos. Los Mets en sus últimos 10 juegos batean para 271 y anotan 5.5 carreras por juego. Están 27-22 en la carretera con un retorno de más 6.44 unidades. El récord del equipo con Manaea es de 12-7 con un retorno de más 3.79 unidades. Juega Mets más 1-4-9. Philadelphia Phillies vs Minnesota Twins, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Phillies en Twins, Aaron Nola es el abridor por Filadelfia. Nola en 20 aperturas en el año produce una efectividad de 3.54 con WHIP de 1.04. El veterano poncha al 24.2% con 5.6% de bases por bolas. Los rodados son 45.5% con 1.23 jonrones por 9 entradas. Louis Varland comenzará por Minnesota. Varland tiene 6 apariciones con una efectividad de 6.58 y WHIP de 1.65. El derecho poncha al 20.2% con 8.1% de bases por bolas. Los rodados son 46.5% con 2.08 jonrones por 9 entradas.
Minnesota batea, 266 en casa. Después de perder el primer juego de esta serie, los Phillies habían perdido 5 de 6 en la carretera. Los Twins tienen un récord de 5-3 como desfavorecido en casa con un retorno de más 2.55 unidades. Juega Minnesota más 1-0-1. San Diego Padres vs Washington Nationals, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Padres en Nationals, Matt Waldron abrirá para San Diego. Waldron tiene 20 aperturas en la temporada con una efectividad ERA de 3.59 y un WHIP de 1.16. El derecho poncha al 21.2% y otorga el 6.7% de bases por bolas. Lanza rodados en un 37.6% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Mitchell Parker abrirá para Washington. Parker en 17 aperturas tiene una efectividad ERA de 3.90 y un WHIP de 1.14. El zurdo poncha al 20.1% y otorga el 5.5% de bases por bolas. Lanza rodados en un 40.1% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. San Diego en sus últimos 10 juegos batea para 228. Los Nationals han ganado 5 de los últimos 7 juegos. Los Padres están 30-28 como favoritos con una pérdida de menos 6.97 unidades. Los Nationals están 17-20 como desfavorecidos en casa con un retorno de más 2.58 unidades. Tienen un récord de 10-7 con Parker y un retorno de más 6.81 unidades. San Diego está 7-13 con Waldron y una pérdida de menos 6.22 unidades. Juega Washington más 1-1-4. San Francisco Giants vs Los Ángeles Dodgers, predicción de MLB, 24 de julio de 2024. Giants en Dodgers, se espera que Robbie Ray comience para San Francisco. Ray regresa en 2024 después de estar fuera por una cirugía de Tommy John. El zurdo tiene una efectividad de 3.96 en su carrera con un WHIP de 1.30 en 222 juegos iniciados. Tiene 1.505 ponches en 1.228 entradas. Tyler Glasnow será el abridor para Los Ángeles. Glasnow tiene 18 aperturas con una efectividad de 3.47 y un WHIP de 0.93. El diestro tiene una tasa de ponches del 33.6% con un 6.8% de boletos. Los rodados se sitúan en un 48.2% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. El picheo de San Francisco permite un promedio de 267 en la carretera, donde tienen una diferencia de menos 39 carreras. Han perdido 11 de 15 partidos en la carretera. El personal de picheo de los Dodgers limita a los oponentes a un promedio de 218 en casa. Los Giants ahora tienen un récord de 20-32 fuera de casa con una pérdida de menos 11.05 unidades. Juega con la en el margen de carreras menos 1.5 a más 1-1-0. St. Louis Cardinals vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Cardinals en Pirates, Matthew Liberatore es el abridor por St. Louis. Liberatore tiene 33 apariciones en el año con una efectividad de 4.15 y WHIP de 1.21. El zurdo poncha al 19.6% con 8.1% de bases por bolas. Los rodados son 41.4% con 1.04 jonrones por 9 entradas. Martin Pérez es el abridor por Pittsburgh. Pérez tiene 15 aperturas en la temporada con una efectividad de 5.61 y WHIP de 1.66. El veterano poncha al 17.5% con 7.85 bases por bolas. Los rodados son 43.9% con 1.52 jonrones por 9 entradas. Pittsburgh batea 232 en casa con un bullpen con una efectividad de 5.51. St. Louis en sus últimos 10 juegos está bateando 267 y obteniendo buen trabajo de su bullpen en la carretera. Los Cardinals habían ganado 6 de 9 en la carretera después del primer juego de esta serie. Pittsburgh tiene un récord de 13-13 como favorito en casa con una pérdida de menos 3.65 unidades. Juega St. Louis más 1-0-8. Tampa Bay Rays vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 24 de julio de 2024. Rays en Blue Jays, Zach Eflin abrirá para Tampa Bay. Eflin tiene 18 aperturas en el año con una efectividad ERA de 4.14 y un WHIP de 1.17. El derecho poncha al 18.9% y otorga el 3% de bases por bolas. Lanza rodados en un 43.3% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. Yariel Rodríguez abrirá para Toronto.
Rodríguez en 8 aperturas tiene una efectividad ERA de 3.78 y un WHIP de 1.38. El novato derecho poncha al 24.5% y otorga el 12.9% de bases por bolas. Lanza rodados en un 41.8% con 0.81 jonrones por cada 9 entradas. Los Rays han ganado 5 de 7 juegos contra los Blue Jays. Toronto tiene un diferencial de menos 53 carreras en casa. Batean para 229 en casa con una efectividad de bullpen de 5.17 allí. Los Blue Jays están 14-32 como desfavorecidos con una pérdida de menos 15.00 unidades. Tampa Bay está 31-23 contra equipos que permiten 4.2 carreras o más con un retorno de más 3.47 unidades. Juega Tampa Bay menos 113.